Buenos Vincla News, tenemos el nuevo reportaje de Matías Silva. En la nota verde de hoy veremos el cambio climático en su máximo esplendor. ¿Usted sabe cómo afecta en Chile el cambio climático? ¿Usted sabe cómo realmente afecta a nuestra ciudad de Puerto Montt? Todo eso y más lo veremos con Matías Silva. Vamos a ver. Muy buenas tardes, estudios. Soy Matías Silva, hoy de la bella ciudad de Puerto Montt. Hoy les traigo un reportaje novedoso que casi ningún otro estudio ha tocado, lo que sería cómo el cambio climático está afectando a la bella ciudad de Puerto Montt. Para el reportaje del día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que sería la subida de los niveles del mar y las temperaturas en los últimos años y décadas en lo que es la ciudad de Puerto Montt. Con todo esto nos estará ayudando también un investigador de la zona local. Muchas gracias. Hemos vuelto hoy con la compañía del oceanógrafo José Jauregui. Nos va a explicar cómo la contaminación y el cambio climático han estado afectando a la bella ciudad de Puerto Montt, afectando lo que es el mar, la costa, etc. Pero mejor dejémonos que el experto nos pueda indicar. Muy buenas tardes, estudio. Yo soy el oceanógrafo José Jauregui y me vengo a presentar. Estudié en la Universidad de Santiago y vengo aquí al sur por un tema que últimamente ha estado muy peligrosamente y preocupantemente en los últimos 20 años, que es el cambio climático en esta región que es como la bella ciudad de Puerto Montt. Venimos a hablar hoy día del tema de la contaminación que hay, la subida del nivel del mar y la subida de los niveles de temperatura. Pero antes de comenzar tenemos que aclarar un tema. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático son las variaciones que se han producido en los últimos años y décadas producto a la contaminación y la creación de gases de efecto invernadero, los gases GAY, gases de efecto invernadero. Con todo esto tenemos que decir que esto empieza más o menos desde lo que fue la era de la preindustrialización. ¿Por qué? Porque con la industrialización masiva que se estuvo produciendo en todo lo que fue el mundo entero, principalmente en Europa, las industrias, como fueron las fábricas, empezaron a hacer emisiones de CO2, de diferentes gases de efecto invernadero, los cuales empezaron a acumularse dentro de lo que fue la atmósfera y dañar lo que fue la capa de ozono, permitiendo así que más rayos del sol entraran a la atmósfera, por lo cual hicieron que las temperaturas de la Tierra, principalmente de los puntos donde más se concentraban las fábricas, aumentaran exponencialmente. Esto que ha dado efectos secundarios, como lo pudo haber sido el derretimiento de ciertos glaciares, o un aumento de las temperaturas, en los niveles del mar, etc. Pero esto no lo voy a explicar yo. Siento que hay alguien mejor para explicárselos. Felizmente acá tenemos al oceanógrafo José Jauregui para explicarnos un poco más a detalle lo que ha sido o las consecuencias principales o secundarias del cambio climático y las cuales vamos a abordar más que nada en este reportaje. Bueno, últimamente un estudio que hemos hecho nosotros mismos habla de que desde los años 1880 el nivel del mar ha subido casi 200 mililitros. Y esto es preocupante, ya que cada año el nivel del mar está subiendo, y esto a futuro se estima que en los años 2050 varias costas de Chile y alrededor del mundo pueden quedar bajo el nivel del mar, pueden quedar sumergidas. Y además, antes de la época preindustrial, se estimaba que casi no se subían los grados, pero después de esta misma, los niveles de subida de los grados han sido desde 2 en hacia arriba. Pero señor Jauregui, ¿usted me podría decir también cómo ha afectado la contaminación y el que los puertomontinos tienen todos sus residuos al mar? Bueno, esto afecta de manera muy negativa, ya que la misma contaminación que producen los habitantes de Puerto Montt se desecha directamente en el mar, esto provocando subida de niveles del mar, aparte de que esto afecta de manera negativa a la fauna marina y la flora, además de que en estos momentos el agua no es apta para baños. Anteriormente la gente podía venir a bañarse un poco, pero hoy en día esta agua ya no es apta para baños. Además de que cada año, en cada verano, se reporta mucho más calor del usual.
Conforme. Entonces estoy ahora mismo con el señor Obispo Osorno. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Matías? Bien, me alegro por usted. Quería hacerle un par de preguntas sobre lo que es el cambio climático. Sí, claro, por supuesto. ¿Usted conoce la ciudad de Puerto Montt? Sí, sí, sí. ¿Usted ha notado que, no sé, en los últimos años la temperatura ha variado conforme a lo que era antes? Por ejemplo, que hay inviernos que son más calientes o los veranos son más calientes de lo habitual. Ujú. Sí, de hecho tuvimos una alza de temperatura en enero enorme, no vista hace muchísimos años, me decía la gente. Entonces, y la misma, prácticamente, poco menos, pero casi la misma temperatura que tuvimos nosotros, la de Puerto Montt. Entonces, ahí es fácil darse cuenta de que hay una influencia, digamos, del cambio climático en las alzas de la temperatura acá en la región, ¿no? Y eso es notable, eso es evidente. Así como, por ejemplo, han habido inviernos mucho más fríos. El año pasado, de hecho, se produjo uno de los inviernos más helados, ¿eh? Unas heladas cerca de finales de junio, cuando hubo unas heladas enormes. Reventaron las cañerías, ¿te acuerdas? Correctamente. Todo eso, los medidores, en fin. O sea, los extremos están siendo cada vez más distantes. Entonces, y eso se debe evidentemente a un cambio en el clima, ¿no? Eso es evidente. Por ejemplo, también se menciona, y estábamos hablando en el reportaje, Ujú. el tema de lo que es la contaminación en las costas de Puerto Montt. Ujú. Estuvimos hablando también con un par de residentes de la ciudad y indicaron también que lo que era, no sé, la fauna y flora de las costas de Puerto Montt, a comparación de lo que era antes, ha cambiado mucho con lo que es ahora por el tema de que se botan desperdicios, industrias aprovechan de botar sus residuos, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Qué podría decirme usted con respecto a eso, en su opinión o lo que usted conoce de esto? Ujú. Sí, bueno, lo que he alcanzado, digamos, a apreciar, un poco por lo que me cuentan y por lo que se ve, es que la industria, especialmente salmonera, produce, digamos, muchos efectos, bueno, tiene efectos positivos en la economía, en el trabajo, etcétera, etcétera, pero también tiene efectos negativos en el medio ambiente. Entonces, es un tema bien complejo el armonizar el desarrollo, digamos, económico, laboral de una región versus la contaminación que pueda generar, digamos, esa actividad económica, ¿no? O esa actividad productiva. Entonces, me da la impresión de que es importante tener mayor fiscalización, especialmente de aquellas empresas que contaminan, porque es la única manera de poder cuidar nuestro mar y cuidar también la naturaleza, el medio ambiente, que evidentemente es responsabilidad de todos nosotros cuidarlo, ¿no? Uh-huh. Creía que eso en general es lo que alcanzo a darme cuenta, apreciar. Tiene efecto, digamos, la industria en la contaminación, digamos, de la región. Uh-huh. Y como última parte, usted, ¿cuál sería su opinión personal o lo que usted diría que se podría hacer para resolver todo esto? Uh-huh. Sí, yo creo que mayor fiscalización, de todas maneras. Por otro lado, mayor conciencia, diría ecológica, porque la contaminación no es solo producto de la industria. Basta, por ejemplo, ver el camino hacia la costa nuestra, acá en Osorno, que se bota basura, que la gente va a botar una cantidad de cosas. Me imagino que los caminos rurales de Puerto Montt también pasa algo parecido. Entonces, si no creamos cultura ecológica, entonces es muy difícil que vayamos a recuperar un mejor ambiente, ¿no? O sea, sería injusto echarle absolutamente toda la culpa a la industria, sino que también nosotros tenemos responsabilidad de la contaminación del medio ambiente. Y por último, partiendo a niveles más globales, también se estima que en un par de años más, Puerto Montt podría incluso quedar inundado, porque se ha hecho estudios que desde lo que era la preindustrialización, antes de que llegara toda la revolución industrial, todo este boom, el nivel del mar hasta los días de hoy ha subido 200 milímetros, o sea, lo cual no suena mucho, pero el hecho de que cada año vaya creciendo más y más,
es preocupante. Y también sumado a lo que usted decía de que el inicio de este año y el año pasado, Puerto Montt tuvo una de las mayores temperaturas registradas casi desde el siglo pasado, que fueron 34, algo grados. Aquí hubo 38 en Osorno, Correcto. allá 34 más o menos, ¿no? Entonces, es curioso porque esta temperatura no se está casi desde el año 60 en Puerto Montt. Es una temperatura que está fuera de lo habitual y que es una muestra del cambio climático. Mira, algunos niegan esto, ¿eh? O sea, nos faltan las personas que dicen que en realidad hay exageración en la interpretación de lo que está sucediendo. Yo no creo. Toda la evidencia científica hoy día está más o menos de acuerdo en que hay responsabilidad del ser humano en todo este cambio climático. Entonces, claro, evidentemente que hay un desafío importante de tomar con mayor conciencia de que es responsabilidad nuestra, que a nivel global también podamos impulsar políticas que nos permitan cuidar más el medio ambiente. Y por eso ha abogado, por ejemplo, la ONU, ha abogado incluso la Santa Sede también, el Papa Francisco. Impresionante cómo abogó por un clima o por un cuidado de la casa común. Él acuñó el concepto de casa común. O sea, El Papa Leonardo lo último con la bendición también, del jugo de hielo. También, exactamente. Entonces sigue un poco la misma línea del Papa Francisco en cuanto a que el respeto por la naturaleza es esencial para salir adelante, para lograr un desarrollo integral también, ¿no? O sea, el desarrollo no es solo económico, sino humano y también ecológico, ¿eh? Por eso se habla de un desarrollo ecológico integral, donde el ser humano también está presente dentro de todo lo que vemos, ¿no? Dentro de la naturaleza, dentro del ecosistema, etc., ¿no? Entonces sería eso más. Sí, porque eso es todo. Correcto, muchísimas gracias. Ya, bueno, Desde la costa de Puerto Montt, nuestro especialista, el oceanógrafo José Jauregui, nos va a explicar un poco cómo el cambio climático y sus variantes han afectado a lo que es la ciudad de Puerto Montt y la costa. Por favor. Gracias. Bueno, en Puerto Montt últimamente, en enero de 2026, ha habido una temperatura registrada de 34,3 grados Celsius, siendo la tercera temperatura registrada desde el año 1963 de las temperaturas más altas que han habido en los últimos años. Además de que esto afecta notablemente a las microalgas de la zona, afectando a diversas faunas como pueden ser los peces, las aves o las plantas como las algas que hacen su fotosíntesis, habiendo menos producción y esto afectando a la cadena trófica y alimenticia, haciendo que los animales que eran más de zonas costeras se vayan adentrando más al mar, afectando áreas como la zona pesquera y áreas más agrícolas. La costa de Puerto Montt es un gran paisaje natural y una gran vista. Sin embargo, como se puede apreciar, desde las cloacas salen los residuos que las personas tiran al mar. Estos residuos generan cierto tipo de olas o de mar muerto, los cuales se ven grandemente reflejados y se nota la diferencia. Y de esto hablaremos más a profundidad. Sin embargo, el cambio climático y la contaminación y daños que están sufriendo las costas de Puerto Montt no se debe únicamente a, como decía, el cambio climático, sino que también a los residuos y la contaminación que los mismos puertomortinos tiran a su costa. Por favor, oceanógrafo. Gracias, Matías. Bueno, como aquí dice el reportero Matías, muchas industrias vienen a tirar sus residuos aquí en la zona costera del mar de Puerto Montt. Esto afecta principalmente a la fauna marina y también un poco a la fauna terrestre, ya sean las aves o animales que vengan aquí a la costa a buscar su comida. Esto principalmente es de molestia y desagrado para los vecinos que en los últimos tiempos han reclamado mucho de los olores y basura que ha aparecido en las costas, no solo afectando al mar en sí, sino a la comunidad que en Puerto Montt. Esto lamentablemente ya no es un cambio que se pueda revertir, solamente controlar. La MUNI en los últimos años solamente ha empezado a tomar medidas, pero esto, digo, ya no se puede revertir, solamente se puede controlar. Todo esto del cambio climático, su
sumado a ciertos fenómenos meteorológicos como lo puede ser el caso del Niño, ha hecho que Puerto Montt sufra grandes consecuencias. Esto debido principalmente a que el fenómeno del Niño reduce en cierta cantidad la cantidad de lluvias que se producen en Puerto Montt. Esto sumado al cambio climático que ha aumentado las temperaturas ha hecho que los bosques de Puerto Montt y las zonas verdes se resequen, por decirlo, y sean un faro de futuros incendios o zonas de quema, por así llamarlo, para incendios forestales, etc. Sumado a que todo esto, la subida de las temperaturas, como dijo el meteorólogo anteriormente, debilita lo que es la flora y la fauna local al salir de lo que es naturalmente su hábitat, afectando así, por ejemplo, a los peces, su ciclo de reproducción, su cadena trófica, etc. Todo esto afecta directamente ¿a qué? A que la economía de Puerto Montt, basada obviamente en lo que es la pesca, todo eso se vea totalmente afectada de forma negativa. ¿Y cómo ha respondido a esto la municipalidad? La municipalidad ha respondido a esto en planes de reciclación, de descontaminación del mar, y también que están dando subsidios o motivando a lo que es que se reemplacen antiguas estufas de leña por estufas eléctricas que contaminen menos. Y sin nada más que decir, muchas gracias, estudio. Esperemos que esta situación se pueda revertir y que la Municipalidad de Puerto Montt tenga más acción en prevenir este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias Matías Silva por... Solo está verde. Luego de este reportaje volvemos al estudio acerca del cambio climático y la contaminación en Puerto Montt. Podemos inferir que la contaminación es algo serio y lo es más el cambio climático. Como lo mencionaba nuestro especialista José Jauregui, el derretimiento de los glaciares, este gran cuerpo de hielo y la subida del nivel del mar podría hundir y afectar a la bella ciudad de Puerto Montt. La contaminación que se produce a través de las industrias pesqueras y gracias a sus propios residentes está afectando a la flora y fauna, a pesar de que la ciudad y la MUNI está poniendo de su parte, como la medida de precaución como multas, fiscalización, control de residuos y descontaminación de agua. Si la propia población y las industrias no colaboran entre sí para poder mitigar y disminuir los daños y efectos que produce el cambio climático, ¿qué se espera de Puerto Montt? ¿Qué se espera de los residentes, la población, su gente en Puerto Montt? Lo que más caracteriza a Puerto Montt, su agua, su mar, sus productos frescos del mar, sus peces. ¿Qué es lo que se espera de esta ciudad? Una noticia de último momento. Ese hombre de ahí, ese pajarón, el pederasta Matías Silva, xenófobo y pedófilo, cayó ante la ley este martes 1 de abril. Y el segundo tema, el acosador de Osorno, Félix Carreño, se busca ante la ley. Cualquier información necesitamos que llamen a carabineros y por favor no se queden callados. Este hombre es muy peligroso. ¿Qué se espera del país al abandonar una de nuestras principales ciudades? ¿Podremos salvar a Puerto Montt de su sucio destino? ¿De hundirse y ser olvidado en el mar? ¿Será nuestra sociedad capaz de afrontar estos problemas y frenarlos antes que sea más trágico? Esto solo lo sabrá el destino. Todo eso más en Más Fin News.